Obras póstumas, Allan Kardec, primera parte. Estudio sobre la naturaleza de Cristo. Punto 6. Opinión de los apóstoles. Hasta aquí nos hemos apoyado con exclusividad en las palabras de Jesús, porque fuera de ellas todo lo demás son opiniones personales. De todas esas opiniones, las más valederas son las de los apóstoles, visto que participaron de su misión y que, si recibieron instrucciones secretas en lo que respecta a su naturaleza, deben haber dejado huellas de ello en sus escritos. Habiendo compartido su intimidad como nadie, debían conocerlo. Veamos de qué manera lo consideraban. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Discurso de Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 28. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Discurso de Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 33 al 36. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 22, 23 y 26. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 10. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Plegaria de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 26 al 28. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Respuesta de los apóstoles al gran sacerdote. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29 al 31. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Discurso de Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 37, 48 y 49. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Martirio de Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 al 59. Estas citas testimonian claramente lo que los apóstoles pensaban de Jesús. La idea principal que se desprende de sus testimonios es la de la subordinación de Cristo a Dios, la constante supremacía de Dios, sin que nada revele entre ellos una identificación de naturaleza o poderío. Para los apóstoles, Jesús era un profeta, un hombre elegido de Dios y por él ungido. Por lo tanto, no fue entre los apóstoles que nació la creencia en la divinidad de Jesús. Nota al pie de página. Esta afirmación de Kardec: no fue entre los apóstoles que nació la creencia en la divinidad de Jesús, es hoy confirmada por los estudios históricos. En su libro inconcluso Le Christ, y con el espíritu minucioso que lo caracteriza, Charles Weinberg demuestra cómo los judíos helenizados transformaron al Mesías judío en el Cristo griego, distanciándose poco a poco de la figura humana de Jesús y de la Iglesia de Jerusalén. El proceso griego del sincretismo transforma al hombre Jesús en el mito de Cristo, escribe Weinberg. La pequeña simiente judía lanzada en suelo griego encontró en él, para enraizarse, una sustancia rica y fecunda. Y agrega en otro pasaje: evidentemente,
Esa doble eliminación, la del Jesús histórico y la de la auténtica fe apostólica, era necesaria para que el cristianismo pudiese constituirse en religión independiente. Nota de Herculano Pires. San Pablo, quien no conoció a Jesús, pero que de ardiente perseguidor se convirtió en el discípulo más celoso y elocuente de la nueva fe, y cuyos escritos prepararon los cimientos de la religión cristiana, también es muy explícito al respecto. Cree en dos seres distintos y en la supremacía del Padre sobre el Hijo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículos 1, 6, 9, 11 y 15. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios medio. Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 13. Por lo tanto, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la causa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 4.